la obediencia y la desobediencia están relacionadas mucho con lo que es la paternidad, ¿no es cierto? La obediencia tiene que estar directamente relacionada y dirigida a nuestro Padre, ¿sí? Espiritualmente hablando, nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios, ¿no es cierto? La desobediencia, ¿no es cierto?, es lo contrario a la obediencia. ¿Y cuántos de los que están aquí les gustan que sus hijos los obedezcan? Levante la mano a los que les gustan que sus hijos los obedezcan, ¿no es cierto? Bueno, ya los que somos padres, ¿no es cierto?, sabemos que es bonito tener un hijo obediente, ¿sí? Muy bonito, pero cuando tenemos por ahí un hijo que nos desobedece es muy triste, ¿no es cierto? Así mismo es el Señor con nosotros. El Señor se contenta cuando tiene hijos obedientes, ¿sí? ¿Y qué hace? A ver, ¿qué hace usted cuando tiene un hijo obediente? ¿Qué hace usted? ¿No es cierto? Ese es mi hijo amado, dice, como dijo el Señor, ¿no es cierto? En Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un hijo obediente, bueno, cuando tiene un hijo desobediente también uno intenta educarlo, darle todo, ¿no es cierto? Pero es mucho más bonito, más gratificante cuando uno tiene un hijo que obedece, ¿no es cierto? Y uno intenta, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, uno compagina más, ¿no es cierto?, con un hijo que es obediente. Así mismo es el Señor, sí, el Señor ama a todos sus hijos, sí, pero la verdad, vamos a ver aquí cómo el Señor premia, sí, a la obediencia, sí, y vamos a ver Jonás 1 del 1 al 3. Jonás 1 del 1 al 3, aquí vemos un hijo de Dios, ¿no es cierto? Ya muchos de los... ¿Quién era Jonás? ¿Quién era Jonás? A ver, alguien que me pueda decir, hermano Carlitos, era un profeta, ¿no es cierto? ¿Qué se lo comió? ¿Quién se lo comió a Jonás? Un pez, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en la escuela dominical decía, había una alabanza bien bonita de los niños que decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Eso me acuerdo en párvulos, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa con Jonás. ¿Lo tenemos a Jonás? ¿Sí? Dice Jonás capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer hasta el 3. Dice, vamos a ponernos de pie, pongámonos de pie para meternos un poquito más en la palabra, ¿sí? Dice, y acompáñenme, dice a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tomemos asiento, por favor. ¿Sí? Bueno, dicen que siempre la palabra hay que escudriñarla, hay que estudiarla, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que les hago un resumen rapidito de la historia de Jonás, para los que no conocen, ¿no es cierto? Para los que no la recuerdan. Jonás era un profeta que fue llamado por el Señor a predicar a una ciudad que se llamaba Nínive, porque esta ciudad estaba en pecado y iba a ser destruida, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que este señor pues estaba bien cómodo en su lugar donde vivía. ¿Y qué pasó? No fue, ¿sí? Lo que dice en el versículo 1 del 1 al 3 dice que este señor se fue. ¿A dónde se fue? A ver si a Tarsis, qué bien, ¿no es cierto? Dice, la palabra de Dios dice que él descendió a Jope y se fue, ¿a dónde? A Tarsis, ¿no es cierto? ¿Y a dónde tenía que irse Jonás? A Nínive tenía que irse, ¿ya? Porque fue mandado por Dios a Nínive. ¿Y qué hizo este caballero? Es como que yo hoy día le diga a mi hijo, pues no, levante la mano a mi hijo, a ver, ahí está atrás, Cristian Gabriel. Yo le digo, Cristian Gabriel, ¿sabes qué? Tienes que irte a Catamayo, al Tambo, y del Tambo te vas a Catamayo. No, yo le digo, Cristian Gabriel, tienes que irte a Catamayo. Y después de 5 minutos yo lo llamo y le pregunto, ¿dónde estás? Y él me dice, estoy en Malacatos. ¿Qué significa eso? Que no hizo caso, ¿no es cierto? Que fue desobediente, ¿no es cierto? Que fue desobediente. O no escuchó bien, o no le interesó lo que yo le dije, pero yo ¿a dónde lo mandé? A Nínive, a Catamayo.
¿no es cierto? Entonces, lo mismo hizo este señor, este profeta de Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? No me vaya a decir por ahí, va a decir, hermano Cristian está hablándole a los profetas. Nosotros somos real sacerdocio. La palabra es para todos. Dígale a su vecino, esta palabra es para mí. Dígale, déjame escuchar porque esta palabra es para mí. Se va a poner buena, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con Jonás? Jonás coge, ¿no es cierto? Y dice que desciende a Jope, ¿no es cierto? Y se va, ¿no es cierto? Se escapa. ¿Por qué se escapa? Quiso huir de la presencia de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Era un profeta, ¿sí? Este profeta estaba en desobediencia, ¿sí? ¿Por qué estaba en desobediencia? Porque no hizo caso. Sencillo, no hizo caso, ¿sí? Acá la palabra de Dios no dice este señor estaba en pecado, no dice este señor estaba en fornicación, en adulterio, no dice. Solamente dice que no hizo caso. ¿Y cómo se llama eso? Desobediencia. Diga conmigo, desobediencia, ¿ya? ¿Y qué pasa? La desobediencia en la actualidad es una enfermedad espiritual, ¿sí? Bueno, en todo tiempo, mejor dicho, no solamente en la actualidad, porque ya vemos en este tiempo, hace miles de años, ¿no es cierto? Antes que venga Cristo ya había esta enfermedad, ¿sí? Y bueno, aquí está nuestro querido pastor, nuestro querido doctor, ¿no es cierto? Claudio, y bueno, yo también algo sé, pues que para saber, para poder detectar, ¿no es cierto?, una enfermedad que tenemos, primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, para ver que cuando llega un paciente al consultorio decimos, bueno, hágale el diagnóstico, ¿no es cierto?, y sea paciente y espere, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer esta noche es detectar cómo, si tenemos o no esa enfermedad, si tenemos, las enfermedades se detectan por los síntomas y signos y síntomas de una enfermedad, ¿sí? Y en esta noche vamos a hablar algo de medicina espiritual, ¿sí? ¿Cómo detectar? Yo les vengo, bueno, como las personas que se suben a los buses, les voy a decir, yo les vengo a enseñar cómo detectar una enfermedad, ¿sí? Que es la desobediencia. La desobediencia, ¿saben qué? Es una de las principales enfermedades espirituales, es uno de los principales pecados. ¿Saben quién desobedeció? ¿Saben quién desobedeció en el inicio? En Génesis tenemos un ejemplo. ¿Saben quién fue? Eva, dicen por ahí, Eva, no, Adán y Eva, digamos, los dos desobedecieron, ¿ya? No sean machistas. Adán y Eva, ¿sí? ¿Saben antes de ellos quién desobedeció? Satanás, ¿sí? Satanás desobedeció, ¿sí? Satanás no fue leal a Dios, ¿no es cierto? Luzbel, exactamente, hermano Carlitos, ¿sí? La desobediencia es uno de los principales pecados, queridos hermanos, que afecta al cristiano. Es uno de los principales pecados que afecta a la vida espiritual de cada una de las personas que están aquí, ¿sí? Pero vamos a ver cuáles son los síntomas, ¿sí? Yo en esta noche decía, bueno, Señor, ¿qué quieres que hable? Y la palabra, el Señor me decía, mi pueblo está en desobediencia, mi pueblo está en desobediencia. Pero decía, Señor, no estamos en fornicación, no estamos en adulterio, ¿sí? Y me indicaba a Jonás y me decía, acá no vemos un fornicario, no vemos a un adúltero, vemos a un profeta de Dios, ¿sí? Que estaba en desobediencia, queridos hermanos, ¿sí? Como ya hablamos, la desobediencia afecta ¿a qué? Al espíritu. ¿Sí se ha dado cuenta usted, querido hermano, que cuando uno a veces quiere orar, quiere predicar la palabra, ¿no es cierto? Hay tantas excusas que tenemos, tantas cosas que no nos permiten trabajo, hijos, rutina, ¿sí? ¿Saben cuál fue el principal mandato que Jesús dejó a sus discípulos cuando Él se iba? ¿Sí? Vamos a leer exactamente Mateo 28:19, por favor. Mateo 28:19, ya se termina, por favor. Mateo 28:19, ¿sí? Esto es la gran comisión, ¿sí? Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al siguiente, Daniel, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Diga conmigo, todos los días.
Queridos hermanos, el Señor Jesús, cuando se iba al cielo, nos dejó un mandato, nos dejó un voto de obediencia. ¿Y cuál era? Id y haced discípulos. Id y haced discípulos, queridos hermanos. Ahora la pregunta es, ¿a quién le dejó esto? A los discípulos, ¿no es cierto? A los cristianos en ese tiempo, ¿no es cierto? A los cristianos de ese tiempo les dejó una gran comisión, ¿sí? ¿Saben qué? Les voy a decir, a veces soy un poco brusco con las palabras, pero el Señor nos dijo, ¿saben qué? Tienen que ir a la iglesia todos los días y estar ahí y sentarse y listo, ¿sí? Una parte muy importante es congregarse, porque la palabra dice que debemos congregarnos, pero la parte más importante de cada hijo de Dios, de cada cristiano, es ir y hacer discípulos. Eso se llama la gran comisión. Esa era una de las partes más importantes que Jesús estaba preocupado. Alguna vez ya di este ejemplo y dije, bueno, y voy a tomarlo nuevamente a Byron, cuando Byron se va en la cooperativa Loja, ¿no es cierto? Se va para Guayaquil y está abajo la hermana Gladys y le dice, creo que dejé prendido a la leche, ¿no es cierto?, en la cocina, darás viendo, preocupado. Era una preocupación, ¿sí? Porque se va a incendiar la casa, ¿sí? ¿Saben cuál era la mayor preocupación que tenía Jesús? No era, ¿saben qué? Cuiden a mis hijitos o vean esto. ¿Saben cuál fue la principal preocupación? Era, ni siquiera ellos, ni siquiera los discípulos, ni siquiera los cristianos de ese tiempo. ¿Saben cuál era la mayor preocupación? Las personas que estaban fuera, las personas que estaban fuera. ¿Y a quién le mandó? Diga conmigo, a nosotros. A nosotros, sí, a nosotros el Señor nos envió a ser discípulos. Queridos hermanos, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas, queridos hermanos, de la desobediencia? Primero, diga conmigo, sordera. Sordera, diga conmigo. ¿Sí? ¿Saben qué pasó con este profeta Jonás? Vamos a buscarlo nuevamente a Jonás 1, el versículo 2 y el versículo 6. ¿Sí? Jonás, el Señor le estaba hablando, ¿no es cierto? Porque dice, ¿quién le dijo a Jonás que vaya a Nínive? Dios, ¿no es cierto? Dios, vino palabra de Dios, ¿no es cierto? Y le dijo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad. ¿Y ustedes creen que Jonás escuchó? ¿No es cierto? No hizo caso, ¿no es cierto? Tenía una sordera espiritual. Hay tantos mandatos y mandatos y mandatos que Dios nos da, que a veces, ¿no es cierto?, cuando estamos padeciendo, ojo, no voy a decir hoy día, ustedes hermanos, iglesia, Alianza Central de Loja son unos desobedientes. Sabe que yo en esta noche solo le estoy dando los síntomas. Si usted a lo mejor tiene algún síntoma de estos, hay que preocuparse. Si no, queridos hermanos, no pasa nada. No pasa nada, queridos hermanos. ¿Ya? Síntomas. Sordera. Jonás sabía que tenía que ir a predicar. ¿Lo hizo? No escuchó, ¿no es cierto? Segundo, pereza. Síntoma, levante la mano los que tienen pereza. No levante, tranquilos. ¿Sí? Pereza. Vamos a ver. Jonás 1 del 4 al 5. ¿Sí? Jonás 1. Así que preparen las antorchas porque creo que me van a quemar en esta noche algunos. ¿Sí? Jonás del 1 del 4 al 5. ¿Sí? Pero Jonás hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Sigamos. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tremendo, ¿no? Se estaba destruyendo la nave, se estaba cayendo a pedazos todo. ¿Y qué pasaba con Jonás? Bien, gracias, Ruco, dice el hermano Carlitos. Estaba dormido, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros en nuestra vida que hay problemas, hay dificultades, y a veces nosotros estamos dormidos, estamos apaciguados, ¿no es cierto?
Ese es un síntoma también de la desobediencia, queridos hermanos, la pereza. Un síntoma también, siguiente síntoma para los que notan, pérdida parcial de la memoria, ¿sí? Pérdida parcial de la memoria, ese es uno de los principales síntomas, ¿sí? Así que si usted tiene pérdida parcial de la memoria, querido hermano, hay que buscar la cura. Esta noche vamos a buscar la cura. Saben que yo esta noche he traído los signos, los síntomas, pero también he traído el tratamiento, pastor, ¿no es cierto? Esa es la parte más importante, el tratamiento, ¿ya? Sabe que la pérdida parcial de la memoria, Éxodo 20. ¿Cuántos saben cuál es Éxodo 20? ¿Sí? ¿Cuáles son los 10 mandamientos, no es cierto? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Son mandatos que Dios puso. No matarás, no cometerás adulterio, ¿cierto? Adorarás al Señor tu Dios, tantos y tantos, ¿no es cierto? Y muchos más de lo que habla el Antiguo Testamento, queridos hermanos. ¿Saben que a veces nosotros nos olvidamos de eso? ¿Sí? A veces tenemos pérdida parcial de memoria, ¿sí? Bueno, yo lo digo, a veces a mí me pasa eso. Querido hermano, si usted tiene algún síntoma de esos, tenga cuidado. Entonces, primero era sordera, segunda, pereza, tercera, pérdida parcial de la memoria. Cuarto, insensibilidad. ¿Qué es la insensibilidad? No sentir, ¿no es cierto? No sentir, diga conmigo, no sentir, ¿ya? Vamos a leer Jonás 1:12. Jonás 1:12, ¿sí? Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, ¿sí? Aquí vemos cómo Jonás recapacita y se da cuenta, es sensible al dolor, queridos hermanos, de las personas que estaban sufriendo, ¿no es cierto? Pero antes de esto, Jonás fue insensible. ¿Cómo fue insensible? Porque Jehová le dijo a Jonás, ¿qué le dijo? Que vaya a Nínive. ¿Por qué? Porque la ciudad iba a ser destruida, ¿sí? ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Le importó? No le importó, ¿no es cierto? Él cogió y se agarró y se fue a Jope, ¿no es cierto? Descendió a Jope, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Fue insensible. Esto mismo, queridos hermanos, a veces pasa en nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Hay personas, hay hijos de Dios que no nos importa cómo están las personas que están afuera, ¿sí? ¿Cómo están las personas que están afuera? ¿Sí? Hay hijos de Dios que no cumplimos la gran comisión, ¿sí? Queridos hermanos, yo en esta noche, yo les vengo a compartir esta enfermedad espiritual que se llama desobediencia. ¿Por qué? Porque la gran comisión fue para todos, ¿sí? Para todos. Y busquemos por favor el versículo de Mateo 28:19. Hay una parte muy importante, hay una promesa muy bonita que yo quiero compartir esta noche con ustedes, queridos hermanos, ¿sí? Una hermosa parte. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso es para quién? Para todos, diga conmigo, para todos, ¿sí? Usted está en el colegio. ¿Cuántos de los que están aquí en el colegio? Levanten la mano los que están en el colegio. Allá, amén, qué bonito, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí están en la universidad? ¿Sí? Levanten la mano, vamos, levanten la mano los que están en la universidad, ¿sí? Los que tienen trabajo, ¿sí? Los que tienen trabajo, amén, ¿no es cierto? Los que tienen familiares, ¿no es cierto? Amén, ¿no es cierto? Qué bonito campo, ¿no es cierto? Para cumplir la gran comisión, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿usted está cumpliendo la gran comisión? ¿Usted está cumpliendo la gran comisión, queridos hermanos? Saben que yo les vengo a revelar una gran promesa en esta noche, ¿sí? A veces tenía entendido y decía, bueno, yo aprendí alguna vez, no estuve en el catecismo, ¿no? Para la gloria del Señor, pues yo pude conocer al Señor casi desde que tenía
desde que empecé a tener uso de razón las cosas de Dios, pero había estudiado mucho, ¿no es cierto?, el catecismo. Y en el catecismo se estudia sobre los atributos divinos de Dios, que son, ¿cuáles son? Omnipresencia, ¿no es cierto? Omnipotente, omnisciente y, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, ¿no es cierto? Queridos hermanos, Dios es todopoderoso, está en todo lugar, ¿no es cierto? Pero hay algo muy bonito en este versículo. ¿Sí? Al siguiente, por favor. ¿Sí? La palabra de Dios es clara. Yo quiero que usted tome esa promesa, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí. ¿Qué significa he aquí? ¿Qué significará he aquí? ¿No es cierto? Querida hermana Marianita, ¿no es cierto? Y he aquí, ¿sí? Yo estudiaba esta palabra he aquí y decía, si tú haces esto, si tú cumples esto, y yo te aseguro en este momento, decía, repitamos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido varón, querida mujer, una condición muy importante. ¿Para qué? Para que Dios esté todos los días con nosotros, camine con nosotros todos los días. Es id y hacer discípulos, queridos hermanos. Lastimosamente, tradicionalmente nos han enseñado que Dios camina todos los días de la mano con nosotros. Dios es omnipresente, está en todo lugar, ¿sí? Pero eso no significa que esté caminando todos los días contigo. La palabra de Dios es clara, dice que hagas discípulos, que cumples la comisión y Él va a caminar contigo. Y dice, y he aquí, es como y haz la prueba, yo voy a estar todos los días contigo. Queridos hermanos, tengo tantos testimonios, queridos hermanos, que contarles. Y voy a terminar con esto. Dígale a su vecino, ya se termina. Saben que yo tengo mi hijo varón, para la gloria del Señor, él es deportista también. Bueno, como muchos conocen, mi hija también es deportista. Mi hijo está en las divisiones inferiores del equipo de aquí de Loja, en Libertad, para la gloria del Señor. Pero el día de ayer se cerraba el libro de pases. Rapidito les cuento. Y cuando se cierra el libro de pases de un club, se termina el año, ya no se puede inscribir jugadores, ¿sí? Para el día domingo el entrenador le había pedido los papeles, pero lastimosamente no sé qué pasó, se traspapelaron algo y no se lo pudo inscribir. Y empezamos a llamar, empezamos a hablar con el entrenador le decía, mi hijo, yo te necesito en el equipo, pero hay un problema, ya no hay cupo, necesito que te vayas rápido y hables, dice allá en la presidencia, para que arregles. Hablamos con el entrenador, hablamos con el coordinador, porque el entrenador así lo pedía, que él lo necesitaba, pero ya no se podía. Y había una persona con la que teníamos que hablar y no la habíamos podido encontrar, y ya se terminaba el día. El día anterior lo buscamos, para la gloria del Señor, el Señor puso en mi mente, digo, Señor, al Dios que yo sirvo es el Dios Todopoderoso. La verdad, el día anterior nos pasamos orando que Dios haga la obra, porque Él Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de los lugares. Milagro que no pudimos encontrarlo al Señor. Ya no sabía qué hacer, no sabía con quién hablar. Me senté en mi local todo el día orando. Estaba sentado en mi local y adivinen quién llegó. La persona con la que yo tenía que hablar entró. Nunca en mi vida había llegado a mi local. Bueno, él me dijo, no, sí, yo he llegado unas 2 veces, me dijo, pero le digo, yo no lo conocía. Para la gloria del Señor, llegó, me dijo, no se preocupe, sí lo conozco, en este momento le voy a ayudar. ¿Saben qué? Para la gloria de Dios, yo le dije algo. Cuando esa persona entró a hacer una compra, no entró a buscarme nada, entró a hacer una compra. Yo le pregunté, le dije, ¿usted sí me conoce a mí? Me dijo, no lo conozco. Pues yo sí lo conozco y lo ando buscando, le dije. Hasta Dios me dio palabra. Así me dijo. ¿Sabe qué? Yo le comenté, yo le dije, yo soy un hijo de Dios, yo sirvo a un Dios verdadero. Le dije, yo sirvo a un Dios verdadero.
Y a lo mejor usted no me crea, le dije, pero yo lo estoy buscando a usted. ¿Y sabe qué me dijo él? Le voy a decir algo, yo sí le creo, porque mi madre es pastora. Me dijo, mi madre es pastora, es una sierva de Dios, me dijo así él. Yo caminaba, estaba en el restaurante de la vuelta y bajé, me fui de largo hasta la esquina, pero algo me decía que me regrese, porque tenía que preguntar algo sobre una compra, y de abajo me regresé y entré. Para la gloria del Señor, hace milagros. Dios es fiel. Al Dios que servimos es un Dios verdadero, el único Dios verdadero, el único Dios real. Sabe que yo no tenía palabras. Cuando lo vi al Señor, lo único que quería saber qué era. No había podido dormir toda la noche, porque es el esfuerzo de toda la vida de mi hijo. Sí, es la preparación de toda la vida. ¿Sí? Lo vi y lo único que quería saber qué era llorar. Era un milagro. ¿Sí? No lo podía entender. No lo podía entender. Para la gloria del Señor. Y queridos hermanos, el testimonio es al Dios que servimos, para el Dios que hacemos discípulos, es un Dios real. Querido hermano, si usted quiere que Dios camine, no lo digo yo, lo dice la palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como tú no hay nadie igual y no hay otro lugar.